Adolf Eichmann, con el rango de Obersturmbannführer de las SS, fue una figura clave dentro de la Oficina Central de Seguridad del Reich, especialmente como jefe de la sección cuarto B4, encargada de la logística y transporte. Fue designado directamente por Reinhard Heydrich, quien le dijo: «Usted se encargará de todos los detalles técnicos y no quiero saber cómo lo hace, solo que se haga eficientemente». Eichmann participó en la conferencia de Wannsee el 20 de enero de 1942 como mano derecha de Heydrich, donde se discutieron los mecanismos para implementar la solución final. El 4 de junio de 1950, Eichmann escapó de Europa usando documentos falsos bajo el nombre de Ricardo Klement, desembarcando en Argentina, donde vivió en las sombras durante una década. Pero su pasado lo alcanzaría. El 11 de mayo de 1960, agentes del Mossad lo capturaron a la salida de su casa en Buenos Aires. Fue llevado a Israel, donde enfrentó un juicio histórico por crímenes contra la humanidad. En la horca, el 1 de junio de 1962, pronunció sus últimas palabras: «Larga vida a Alemania, larga vida a Austria, larga vida a Argentina. Estas son las 3 naciones con las que más me he identificado y no las olvidaré. No les debo nada más a los demás». Oficina de Exterminio, Budapest, 1944. Cuando el ejército alemán pisó Hungría en marzo del 44, a Adolf Eichmann lo mandaron directo. No tardó nada en llegar. Se bajó del tren con su equipo como si vinieran a montar una oficina, pero lo que traían eran planes de exterminio. Llevaban escritorios, máquinas de escribir, carpetas, mapas, pliegos con nombres. Todo ese circo lo armaron en una casa grande en las colinas de Budapest. Esa era la nueva base. Ahí iban a operar. El gobierno húngaro se quedó callado. No hubo protestas. La policía local ya estaba alineada. Solo hacía falta alguien que empujara. Y Eichmann era experto en eso. Empezó a convocar reuniones desde el primer día. Iban oficiales, funcionarios civiles, tipos de la gendarmería. Les explicaba el sistema. Ya lo había aplicado en otros países, así que les soltó todo masticado. Primero registrar, luego marcar, después mover y al final embarcar. Lo dijo así, directo, sin vueltas. Los primeros trenes no se hicieron esperar. En semanas ya tenía una red montada. Cada región debía entregar un número determinado de personas por día. No importaba si eran viejos, niños, mujeres embarazadas o enfermos. Los conteos se hacían con lápiz sobre el mostrador. Si la cifra no cuadraba, llamaba al jefe local. Y si había dudas, mandaba a uno de los suyos para que supervisara el embarque. Eichmann no operaba solo. Llevaba con él a Dieter Wislicenny, Theodor Dannecker y otros de su confianza. Algunos se movían por el interior, otros manejaban las listas desde la capital. A los rabinos les pedían que reunieran a sus comunidades en sitios designados, sin decirles que era el principio del fin. Los que intentaban esconderse eran cazados por los húngaros. Y los que quedaban atrapados eran llevados a puntos de tránsito donde los dejaban días enteros sin comida ni abrigo. Para finales de abril ya había vagones reservados. Los trenes partían a diario. Cada uno cargaba entre 70 y 100 personas, apretadas como ganado. No había ventanas ni baños, solo un balde en el medio. Cada trayecto duraba días. En el camino morían algunos, los que llegaban lo hacían al límite. El destino más común era Auschwitz-Birkenau, aunque también los mandaban a otros campos. La vía húngara se volvió uno de los principales canales de envío. Eichmann no se escondía, estaba en todas las planillas. Los reportes llevaban su firma, los telegramas salían de su oficina. En Budapest era el que mandaba. Y los húngaros lo sabían. Los oficiales del gobierno, los responsables ferroviarios, todos tomaban instrucciones de él. Incluso los trenes usaban horarios especiales. Había convoyes militares, pero se les daba prioridad a los de evacuación. Así los llamaban. El ritmo era tan brutal que algunos dentro del propio aparato empezaron a levantar cejas. Pero a él eso no le importaba. Cuando algún funcionario sugería cambiar el sistema o reducir el flujo, lo cortaban en seco. Eichmann decía que estaban en guerra, que no había tiempo, que lo que no se hiciera ese mes después sería imposible. Tenía miedo de que los rusos llegaran antes de completar su tarea. Los campos de concentración, mientras tanto, empezaban a colapsar.
Desde Auschwitz mandaban mensajes, pedían que frenaran, no podían recibir más gente, no tenían dónde meterlos. Pero desde Budapest seguían mandando. Hasta Himmler tuvo que intervenir. Le pidió a Eichmann que bajara el ritmo. La respuesta fue ambigua. Fingió que obedecía. Pero los trenes seguían saliendo. Mientras tanto, algunos diplomáticos intentaban negociar con el gobierno húngaro. Había presión internacional. Desde Estocolmo, desde el Vaticano, desde Washington, se hablaba de parar las deportaciones. Pero mientras Horthy dudaba, Eichmann ya había mandado fuera a decenas de miles. Y mientras los trenes avanzaban, Eichmann afinaba detalles. Mandó construir cercas alrededor de algunos campos, ajustó los formularios para que coincidieran con los archivos del Reich, incluso ordenó uniformes nuevos para su equipo. Quería que todo estuviera limpio, ordenado, alemán. Revisaba números todos los días. Tenía un tablero donde marcaba con tiza el conteo semanal. Le gustaba ver la progresión. Las estaciones de tren en ciudades grandes como Debrecen, Miskolc, Szolnok o Szeged se volvieron terminales de salida. Gente llorando, gritos, guardias apuntando con fusiles. Los testigos hablaban de niños siendo separados, de madres que se desmayaban. Pero eso no llegaba a la oficina de Eichmann. O si llegaba, él lo pasaba por alto. En sus papeles todo eran números. También se encargó de que no hubiera filtraciones. A los húngaros que hablaban de más, los silenciaban. A los que ayudaban a escapar los metían presos. A los funcionarios de correos se les prohibió enviar mensajes al exterior, y los trenes salían de noche para que nadie pudiera contarlos. La orden era que todo pareciera normal, aunque ya nada lo era. Cada noche Eichmann recibía informes, revisaba cada renglón. Si una provincia entregaba menos personas de las previstas, pedía explicaciones por escrito. Si había problemas con el material rodante, llamaba al jefe ferroviario, incluso se metía en los horarios. Pedía que un tren saliera media hora antes o que pasara por otra vía. Tenía el control total. En medio de ese infierno administrativo hubo un momento clave. La primera visita de inspección al campo de Auschwitz por parte de un emisario húngaro. Ese funcionario, al volver, preparó un informe donde contaba lo que había visto. Se lo entregó a una autoridad cercana a Horthy. Y ese informe fue el que empezó a mover las cosas por otro lado. Cuando Horthy leyó ese texto, por primera vez dudó. Ya había recibido cartas de líderes religiosos, políticos del exterior, hasta de la reina de Holanda. Pero leer lo que pasaba en ese campo, con nombres y fechas, fue otra cosa. Ahí fue cuando empezó a pensar en detener todo. Eichmann, mientras tanto, seguía. Tenía listas nuevas cada día. Tenía trenes cargando. Tenía prisioneros en filas esperando turno. Incluso mandó preparar un convoy especial para mover a los que quedaban en los márgenes, los que no tenían documentos, los que habían escapado antes, los que estaban enfermos. No quería dejar cabos sueltos y no pensaba frenar. Aunque el gobierno húngaro se lo pidiera, aunque los diplomáticos lo exigieran, él seguía. Porque su trabajo era ese, porque había jurado cumplirlo, porque sabía que el tiempo se le acababa, y porque para él cada día sin envío era una oportunidad perdida. Así cerró abril de 1944, con más de 200.000 deportados, con los trenes al límite, con los campos saturados, con las estaciones funcionando en cadena, y con Eichmann en su despacho, revisando papeles, tachando nombres, firmando telegramas, ajustando cifras. Lo que venía después era todavía peor. Marcha sin regreso. Cuando las líneas férreas empezaron a fallar por las bombas, Eichmann se quedó sin forma de seguir enviando gente como lo venía haciendo. Los convoyes ya no pasaban por varias zonas, los vagones no llegaban a tiempo y las estaciones estaban hechas pedazos. Pero en vez de frenar, se adaptó, cambió el método, se inventó otro sistema. Lo que hizo fue juntar a miles en campos provisionales al oeste de Budapest y desde ahí empezó a sacar columnas enteras a pie. Lo movía todo hacia Austria. Calculó distancias, rutas, tiempos. No se trataba de pequeñas caminatas, eran trayectos de cientos de kilómetros, y los que iban en esas filas no tenían comida, ni abrigos, ni zapatos buenos. Salían en grupos de 200, 300. Algunos iban en camiones hasta cierto punto, pero después seguían a paso firme, sin pausas. Bajo el hielo, entre charcos, con el viento en la cara. Se veían filas interminables avanzando por caminos rurales. Para ese momento ya no estaba rodeado del mismo equipo. Algunos habían sido reasignados, otros caídos.
pero él seguía al mando. Se había mudado de oficina y operaba desde casas tomadas, usando radios portátiles y un par de asistentes nuevos. Daba órdenes con un tono que nadie discutía, ni siquiera los soldados húngaros que lo ayudaban. A ellos les tocaba empujar a los que no caminaban lo suficiente. Y cuando alguno se caía, no lo levantaban. En paralelo empezó a usar edificios abandonados como depósitos de personas. Usaba barracones, hangares, estaciones que ya no funcionaban. Ahí amontonaban a los que iban a salir al día siguiente. Dormían sobre el piso, sin mantas, comían lo que alguien les lanzaba por la puerta. Si alguno intentaba salir, lo metían de vuelta a golpes. Muchos se enfermaban ahí mismo, pero igual los mandaban a la ruta. Algunos oficiales alemanes que venían de Austria le dijeron que eso estaba saliéndose de control, que no se podía sostener, que la imagen de esas marchas estaba generando problemas. Pero Eichmann no los escuchaba. Solo pedía más hombres, más armas, más caminos seguros. A los del ferrocarril los dejó en pausa, ya no necesitaba sus servicios. Los informes seguían saliendo desde su escritorio. Ya no eran planillas limpias ni con tinta ordenada. Ahora eran papeles sucios, escritos de apuro, con datos a mano. Decían cuántos salieron por día, cuántos llegaron, cuántos quedaron en el camino. Y aunque los números no cerraban nunca, él los aceptaba. Se los pasaba a Berlín como si nada. Ahí ya no le pedían tantas explicaciones. Lo dejaban hacer. En septiembre le dieron un mensaje nuevo. Desde arriba, desde más arriba que todos. Himmler le mandó decir que cambiaban las prioridades, que ahora tocaba proteger judíos, que los dejaran vivos, que se necesitaban como rehenes, como moneda. Eichmann no entendía, pero acató. Igual siguió sacando gente. Solo que ahora le cambiaron el rótulo. Ya no eran traslados, ahora eran evacuaciones preventivas. En la práctica no cambió nada. Seguía armando columnas, seguía sacando a gente por miles, seguía ordenando los recorridos. Lo único nuevo era que ahora algunos informes llevaban la palabra seguridad en el título. Pero los pasos, las botas, las heridas, los muertos en la nieve seguían igual. Mientras eso pasaba, se instaló en un caserón alejado del centro. Ahí dormía, trabajaba y recibía a los jefes húngaros que todavía le respondían. A veces usaba trajes civiles para despistar, pero en cada reunión dejaba claro que todavía tenía línea directa con Berlín. Mostraba telegramas, usaba nombres clave, hacía ver que su autoridad seguía intacta. En octubre los aliados cruzaron la frontera. Budapest se volvió un caos. Las calles estaban llenas de tanques, de barricadas, de gente corriendo. El gobierno húngaro colapsó. Subieron al poder los de las cruces flechadas. Y Eichmann volvió a acelerar. Aprovechó el desorden, reanudó los envíos por tren, usaba tramos que quedaban libres por horas. Hacía que subieran a la gente en 10 minutos y que el tren saliera sin aviso. Para ese punto ya trabajaba con un grupo reducido. Muchos habían desaparecido, otros habían sido arrestados, pero a él nadie lo tocaba. Se movía con papeles firmados. Usaba autos con placas del Reich, cruzaba retenes sin mostrar credenciales. Se metía en estaciones, gritaba órdenes, usaba megáfonos. En los últimos días del año volvió a ver en persona a uno de los líderes SS de más rango. Se encontraron en el sur de Alemania, hablaron en una sala vacía, le dijeron que el plan había terminado, que ya no había recursos, que el Reich estaba cayendo. A él le bastó eso para entender que le tocaba desaparecer. Volvió a Budapest, recogió algunas cosas y quemó todo lo que tenía nombre o fecha. Cambió de auto, tiró los papeles, rompió el radio, se despidió de los pocos que quedaban y se fue. Lo último que se supo de él ese año fue un reporte sin firma donde decía que el operativo finalizó. Ese papel quedó arrumbado en un archivo de Viena. Mientras tanto, miles seguían caminando hacia la nada. El vecino nuevo de San Fernando. Apenas bajó del barco, cruzó el puerto entre empleados que gritaban en italiano, viajeros que arrastraban baúles y vendedores ambulantes que ofrecían de todo. Llevaba un saco raído, una maleta de mano y un pasaporte emitido por la Cruz Roja, donde decía que se llamaba Ricardo Clement. La fecha de nacimiento estaba trucada, igual que la nacionalidad. Cuando pasó por el control migratorio en Buenos Aires, nadie lo detuvo. Dijo que venía a trabajar, mostró los papeles y le sellaron la entrada. Así pisó Argentina. Desde el puerto caminó hasta la terminal y tomó un tren. Se bajó en Olivos y buscó una pensión donde alquilar una pieza. Pidió una cama, un armario y una llave.
Pagó por adelantado y anotó el nombre falso en el cuaderno del dueño. Esa misma noche revisó las direcciones que había anotado antes de salir de Europa. Tenía 3 contactos. 2 estaban caídos. Al día siguiente fue a buscar al tercero. Era un viejo mecánico que hablaba alemán y tenía un taller en la zona de San Fernando. Ahí lo mandaron con otro conocido que necesitaba gente para cargar piezas. Al tercer día ya tenía trabajo. Lo pusieron a mover bobinas, apretar tornillos, cortar cables. Le pasaron un overol y le enseñaron dónde estaban las herramientas. Entraba a las 7, salía a las 4, comía en una mesa de madera junto a otros 3 empleados. Nadie preguntaba mucho. Con el primer salario compró una hornalla, un colchón mejor y una radio de segunda mano. Al mes ya se había mudado a una pieza más grande. Empezó a usar el apellido Clement con todos. Llevaba siempre encima una libreta donde anotaba gastos, lugares, fechas. Nunca salía de noche. No se metía con vecinos. Iba del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. En el tren se sentaba solo. Si alguien hablaba, asentía sin entrar en conversación. A mediados de 1951 habló con un contacto que trabajaba en la embajada de un país europeo. Le explicó que quería traer a su esposa y a sus hijos. El otro tipo le pasó un intermediario. Le dijeron que necesitaba documentos alternativos que se conseguían por vías paralelas y que eso costaba. Juntó dinero durante meses, vendía cosas, recortaba gastos, trabajaba horas extra. Al final entregó el sobre en una oficina del centro con fotos, nombres y las instrucciones escritas a máquina. En paralelo, pidió ayuda a un grupo de exmilitares alemanes que vivían en Buenos Aires. Algunos estaban conectados con redes que se dedicaban a eso: mover familias, cambiar identidades, sacar visados. Se reunían en casas particulares, tomaban cerveza y hablaban de los viejos tiempos. Uno de ellos le dio una dirección en Roma. Ahí se podía tramitar un salvoconducto para desplazados. Usaban papeles de caridad, membretes de organizaciones religiosas, firmas falsas. Para octubre de 1951 ya tenía noticias. Los pasajes estaban listos, los nombres figuraban en la lista del buque. Su familia llegaría en marzo del año siguiente. Empezó a preparar la casa. Consiguió un alquiler en San Fernando, en una calle con poco tránsito. Era una construcción simple, con techo de chapa, 2 habitaciones y un patio con caños oxidados. Compró muebles usados, pintó las paredes y arregló las cerraduras. Dejó todo listo. Cuando el barco atracó, fue hasta el puerto con una campera prestada. Esperó entre los demás pasajeros. Vio bajar a su esposa y a los chicos. Cada uno llevaba una valija. No hubo palabras. Tomaron un taxi y se fueron directo a la nueva casa. Ese día comieron pan con queso y se acostaron temprano. Al día siguiente fue con ellos a inscribir a los niños en la escuela pública del barrio. Usaron nombres nuevos, llevaron documentos falsificados. Nadie preguntó nada. La rutina fue lo único que mantuvo constante. Se levantaban temprano, los chicos iban a clase, la mujer se encargaba de la casa y él seguía trabajando en la fábrica. A veces cambiaba de puesto, pero siempre dentro del mismo rubro. En la planta lo conocían como el tipo callado que hacía su trabajo. En la cuadra los saludaban con la cabeza. Nadie sabía de dónde venía, nunca lo vieron borracho ni metido en problemas. En los fines de semana iban juntos al mercado. Compraban frutas, pan, leche. Se movían en tren o en colectivo. Siempre cargaban bolsas de tela. Nunca hablaban en otro idioma frente a extraños. En la casa se hablaba en alemán, pero en la calle se cuidaban. En el barrio había otras familias similares. Algunas también tenían pasado europeo. Se saludaban, pero no compartían mucho. Uno de esos vecinos les pasó el dato de un encuentro de compatriotas. Iban a hacer una comida. Fue él solo. Ahí conoció a un tipo que había trabajado en radios del Tercer Reich, otro que había estado en las Waffen-SS y uno que grababa conversaciones. Se llamaba Willem Sassen. Charlaban sin apuro. Tomaban cerveza y hablaban de cosas que ya no estaban en los periódicos. Fue el principio de algo que iba a crecer más adelante, pero por ahora solo eran reuniones con viejos conocidos. En la casa de San Fernando guardaba todo en sobres. Tenía recibos, cartas, boletas, certificados. Todo a nombre de Clement. Cada cosa tenía su lugar. Un estante para lo de la escuela, otro para lo del trabajo y una caja de madera donde guardaba los papeles que había usado para entrar al país. Nada estaba a la vista. Todo quedaba cerrado con llave. Durante los primeros 2 años en Argentina no dejó rastro de su verdadero nombre.
Cambió firma, cambió forma de escribir, cambió hasta la postura. Solo hablaba cuando era necesario, no iba a mítines, no participaba en nada político, no escribía cartas al exterior salvo para cuestiones de papeles. Cuando necesitaba mandar algo, lo hacía a través de otros. Si tenía que recibir correspondencia, usaba casillas prestadas. Pasó el censo sin que lo anotaran. Cambió de reloj, de zapatos, de peinado, usaba camisas lisas, pantalones rectos, todo comprado en ferias o negocios de usados. No tenía fotografías a la vista, la familia tampoco. En la pared colgaban calendarios y dibujos escolares, nada más. Ese tiempo fue de acomodo. De empezar de cero, mezclado con otros que también venían de lejos, con pasados torcidos y nombres que no eran suyos. Aún no sabía que lo estaban buscando. Aún nadie había preguntado por él. Todavía no había salido en ningún informe, pero eso cambiaría muy pronto. Turnos, tuercas y cintas grabadas. En la esquina de Alvear y Constitución, en una zona donde nadie preguntaba nada a nadie, el tipo seguía con su rutina sin romper un solo patrón. Desde hacía un tiempo ya firmaba planillas en una fábrica de motores eléctricos a las 7 clavadas. Entraba por la puerta lateral con un bolso colgado al hombro, un overol gastado y esa cara que no llamaba la atención ni queriendo. Nadie le decía Eichmann. Todos lo conocían como Ricardo, o si eras del área técnica, como el Clement. El lugar era una planta industrial que armaba generadores medianos. Él estaba en una mesa larga donde se ajustaban los componentes. Le daban piezas sueltas, tornillos, bobinas, tapas de aluminio y tenía que montarlas en el orden justo. No hablaba mientras trabajaba. Cuando le tocaba pausa, se sentaba en un rincón, sacaba un sándwich de papel de diario y se lo comía mirando al suelo. Si alguien pasaba y saludaba, levantaba la cabeza y asentía, nada más. La empresa tenía un encargado que lo fichaba cada quincena. El tipo marcaba asistencia, revisaba que no hubiera retrasos y anotaba los turnos cumplidos. Clement no fallaba ni una vez. Si llovía, iba. Si había paro de tren, caminaba. Si se cortaba la luz, esperaba. Nunca llegaba tarde. Nunca hablaba de más. La casa en San Fernando estaba igual desde que la alquiló. Tenía 2 cuartos chicos, una cocina con manchas de humedad y un fondo que servía de lavadero y taller improvisado. Ahí tenía una mesa vieja con herramientas, cables, piezas rotas y una lámpara de cuello torcido que colgaba del techo como podía. A veces, cuando no tenía nada urgente, arreglaba cosas para otros vecinos, radios, ventiladores, planchas eléctricas, todo por poca plata. Nadie sabía bien de dónde había aprendido a hacer esas cosas, pero lo hacía. Los niños iban al colegio con mochilas gastadas. Él los dejaba en la esquina temprano, los miraba cruzar y volvía al trabajo. Los boletines llegaban en sobres cerrados y los firmaba con ese nombre que no era suyo. Cuando se enfermaban, los llevaba al dispensario del barrio. Usaba los papeles que le habían dado en la Cruz Roja. Decía que era ciudadano italiano. El médico anotaba y seguía con el próximo. Los fines de semana iba al mercado a pie. Compraba harina, arroz, latas de tomate y lo que hiciera falta. Usaba una bolsa de tela cosida a mano. Si sobraba algo, lo guardaba en frascos. Tenía un armario donde anotaba todo en lápiz. Lo que entraba, lo que salía, lo que faltaba. Nadie más lo tocaba. En el taller lo cambiaron de sección en 1954. Ahora estaba en verificación de sistemas. Tenía que revisar cada parte antes de que saliera a despacho. Llevaba guantes, usaba un medidor de voltaje y anotaba números en una libreta que luego pasaba a limpio. Si algo fallaba, lo marcaba con un pedazo de cinta y lo mandaba para atrás. Había una tabla colgada en la pared con nombres. El suyo estaba ahí, en el medio, sin tachas ni estrellas, un número más. Por esa época empezó a juntarse con un grupo reducido en la casa de un tal Sassen. El anfitrión había sido periodista en Europa y ahora hacía entrevistas grabadas con alemanes que vivían por ahí. Las reuniones eran al anochecer. Había cerveza tibia, humo de cigarro por todos lados y una grabadora grande encima de una mesa de madera. En esas charlas, algunos contaban cómo había sido su paso por Europa. Clement también hablaba. Lo hacía con frases cortas, casi técnicas. Decía cosas como «las listas venían del este», «se usaban los vagones de carga» o «las rutas se armaban con una semana de anticipación». No se metía en política, no hablaba de ideologías ni nombraba mandos, solo datos. Sassen apretaba el botón rojo y dejaba que corriera la cinta.
Luego pasaba todo a máquina. Escribía rápido, con los dedos llenos de tinta, y clasificaba las hojas por tema. Clement salía en varias. Nunca decía su apellido real, pero soltaba cosas que no eran comunes. Horarios exactos, estructuras de oficinas, nombres de estaciones que no aparecían en los mapas públicos. Eso lo hacía diferente, pero solo adentro de ese cuarto. En la fábrica nadie sabía nada de eso. Para todos, seguía siendo el tipo que no hablaba, que no fallaba, que entregaba a tiempo. El jefe de producción firmaba sus reportes sin leerlos. Los compañeros le pasaban piezas sin mirarlo. Algunos lo saludaban de lejos en el vestuario, otros ni eso. A veces pasaba por la ferretería después del turno, compraba tornillos, aceite, papel de lija. En la libreta anotaba la fecha, el monto y el uso, guardaba los comprobantes en sobres con fechas. Era metódico, incluso para cosas chicas. En 1955 hubo un cambio en el barrio. Llegaron nuevos vecinos. Algunas casas se alquilaron a familias jóvenes. Los chicos jugaban en la calle, y los hijos de Clement también. Él los miraba desde la ventana. Si uno se lastimaba, salía con una curita y lo llevaba adentro, pero no hablaba con otros padres, no iba a los partidos, no tomaba mate con nadie. En octubre de ese año, Argentina entró en un lío político. Había marchas, cierres, controles. Algunos extranjeros fueron revisados. Él no, tenía los papeles sellados, los había conseguido años antes y nadie los cuestionó. Seguía trabajando, seguía yendo al mercado, seguía arreglando radios. A fines de 1956, uno de los conocidos del grupo de Sassen dijo que estaba reuniendo materiales para un libro. Quería usar los audios como base. Sassen le dijo que tenía todo guardado. No se habló más del tema. Pero desde entonces, Clement fue menos veces a las reuniones. No cortó contacto, pero se hizo menos visible. La casa de San Fernando estaba igual. El pasto del fondo crecía sin control. Había un árbol torcido donde colgaba ropa los domingos. Las paredes tenían manchas, pero seguían firmes. Las puertas cerraban con llave de un solo diente. Las ventanas tenían postigos de madera que crujían con el viento. Los chicos ya hablaban castellano mejor que alemán. En casa seguían usando el idioma de antes, pero afuera se manejaban como locales. Él los corregía si mezclaban palabras. Los ayudaba con las tareas de aritmética. A veces los acompañaba al kiosco. Pagaba en billetes chicos y volvía enseguida. En la fábrica le asignaron una máquina nueva. Tenía que verificar que los generadores no vibraran por encima del margen. Usaba una herramienta especial, como una regla con aguja, y anotaba todo en formularios. Lo hacía sin protestar. Si algo no cuadraba, lo devolvía. Si todo estaba bien, firmaba con letra inclinada. El 56 cerró con el tipo en el mismo lugar que los años anteriores. Mismo trabajo, misma casa, mismos pasos, todo en orden. Nadie preguntaba, nadie sabía, nadie imaginaba. El que había armado el sistema de trenes para los traslados en Europa ahora apretaba tuercas en un taller del conurbano, sin uniforme, sin despacho, sin historia, al menos por fuera. La pista empezó con un nombre. El año en que la cosa empezó a romperse fue uno cualquiera, sin señales raras en la calle ni nada que avisara. En San Fernando, el tipo seguía su vida sin moverse un centímetro del libreto. Iba al trabajo, volvía, anotaba gastos, arreglaba ventiladores rotos y ni se asomaba al centro. Los hijos ya estaban en secundaria, la casa tenía goteras y el jardín seguía tan descuidado como siempre. Pero lejos de ahí, en un barrio tranquilo de Buenos Aires, otra familia sin ruido terminó dando el primer paso. Lothar Hermann era alemán. Había llegado después de la guerra y vivía con su hija, Silvia, en una casa baja con patio. La salud no le jugaba a favor. Había perdido la vista hacía tiempo y se manejaba más por oído que por ojos. Conocía cada voz del barrio, cada timbre, cada paso. A su hija la escuchaba salir a pasear seguido. Ella se juntaba con un chico que decía llamarse Klaus. Tenían charlas largas, caminaban por la vereda y volvían antes del anochecer. Una tarde, mientras tomaban algo en la galería, el muchacho empezó a hablar de su familia. Dijo que su padre había sido alguien importante en Alemania, que había tenido un cargo durante la guerra, que su apellido real no era el que usaban ahora, y soltó un nombre, Eichmann. Silvia lo escuchó, lo guardó, y cuando llegó la noche se lo repitió al padre. Lothar se quedó quieto. Sabía perfectamente lo que significaba. A los pocos días redactó una carta en máquina. Pidió ayuda para eso porque ya no podía escribir solo. El papel llevaba datos sueltos.
un nombre, una dirección, la descripción de un joven y una sospecha. El sobre viajó a Alemania, a una dirección vinculada con la búsqueda de nazis fugados. No hubo respuesta, así que preparó otro envío, esta vez con más detalles. Esa copia fue dirigida a Simon Wiesenthal, el que llevaba años juntando papeles, recortes, rumores y fotos. En Viena, Wiesenthal recibió la nota. La leyó, la comparó con otras que tenía guardadas y armó un nuevo expediente. Metió todo en una valija diplomática y lo mandó a Israel. En Tel Aviv, la unidad del Mossad que se ocupaba de estos casos le metió lupa a cada línea. Revisaron la información, apuntaron las fechas, ubicaron el barrio, el nombre falso, el vínculo con el joven y la conexión con San Fernando. Del lado de la familia Hermann, Silvia volvió a verse con Klaus. Hablaron como siempre, caminaron como siempre, y en una de esas, el chico la invitó a conocer a su casa. Ella fue. Tocó la puerta. Abrió un hombre que no hablaba mucho. Tenía el pelo peinado hacia atrás, las cejas finas y la voz dura. Dijo llamarse Ricardo. No dio más datos. Ella lo miró, le prestó atención a los gestos, al tamaño de las manos, a la forma de pararse, y después se fue. Cuando regresó, escribió lo que había visto. Se lo dictó al padre. El texto fue enviado de nuevo. Describía la cara, los modales, la altura, los movimientos. En Israel, el informe fue cruzado con fotos del archivo de guerra. Compararon orejas, marcas en el rostro, proporciones del cráneo. 3 técnicos diferentes llegaron al mismo punto. El parecido era más que alto. Con ese resultado el expediente creció. Ya no era solo una pista. Empezaron a buscar papeles que cuadraran con esa identidad. Encontraron una entrada a Argentina con el nombre Ricardo Clement, fechada en 1950. El barco era el Giovanna C., con bandera italiana, que había salido desde Génova. En la hoja de migración, el sujeto figuraba como técnico electricista. Eso ya coincidía con la información que tenían. La dirección de San Fernando fue confirmada. Se verificó que en esa cuadra vivía un hombre con acento extranjero, de perfil bajo, que tenía una rutina fija y trabajaba desde hace años en una fábrica. Lo habían visto en la estación, con bolso de lona y ropa de obrero. Algunos vecinos sabían que tenía familia, pero no mucho más. Ninguno recordaba haberlo escuchado decir su apellido en voz alta. En Tel Aviv, la cúpula del Mossad revisó el caso. Era la primera vez que aparecía un dato sólido con nombre, rostro, domicilio y cruce documental. No había pruebas definitivas, pero el margen de duda era chico. Decidieron avanzar. Se autorizó el despliegue de una pequeña unidad para confirmar lo que decían los papeles. La prioridad era observar, no intervenir, ver si todo cuadraba antes de moverse. Así empezó la vigilancia desde el extranjero. Pero en Argentina nada cambió. Clement seguía yendo a la fábrica como todos los días. Marcaba su entrada, revisaba piezas y se quedaba callado en los recreos. En la casa seguían los mismos muebles, las mismas bombillas gastadas, las mismas paredes manchadas. Las cartas que llegaban no tenían remitente. Las guardaba en un cajón ordenadas por fecha. Por esa época, una copia parcial de las grabaciones de Sassen llegó a oídos que no estaban en Argentina. No se hizo pública. Pero uno de los que la escuchó anotó un nombre: Ricardo Clement. Eso sirvió como otra confirmación, porque el tipo que hablaba ahí soltaba datos que solo podía conocer alguien que había estado metido hasta el cuello. El último tramo del 58 cerró con el expediente en la mesa del director del Mossad. Ahí estaban las fotos, los informes médicos, los horarios, las fichas migratorias, las cartas, las declaraciones de Silvia, los cruces de nombres y las coincidencias de rostro. Todo encajaba. Desde ese momento, la operación ya no era una posibilidad, era una orden. El día que la rutina se rompió. La decisión estaba tomada. El Mossad ya tenía el archivo con todos los nombres y números clavados, así que mandaron gente. No iban uniformados ni con distintivos, llegaron en vuelos distintos y con pasaportes de países que no levantaban sospecha. Cada uno tenía un papel, una coartada, una historia que venía con dirección, ocupación y acento creíble. Cuando aterrizaron en Buenos Aires, se dividieron. Algunos se registraron en hoteles baratos del centro, otros alquilaron piezas en casas viejas de barrio. Ninguno llamó la atención. Uno de los primeros en moverse fue el encargado de ubicarlo.
Se instaló cerca del tren, caminó por las calles de San Fernando, cruzó avenidas, se mezcló con los vecinos y en un par de días ya sabía cuál era la casa. Era una construcción baja, sin lujos, con portón de chapa y plantas secas en la entrada. Desde ahí salía un tipo puntual todas las mañanas. Cargaba un bolso, usaba camisa clara y agarraba siempre la misma ruta. Bajaba la cabeza, cruzaba por la esquina despacio y no saludaba a nadie. La rutina era de relojero. De lunes a sábado salía a las 7, caminaba 5 cuadras hasta la estación, se subía al tren que iba al norte y volvía por la misma vereda justo cuando el sol bajaba. Cada paso lo hacía igual. El equipo lo siguió sin perder ni un movimiento. En una libreta anotaron los horarios, los giros, los objetos que llevaba, los gestos al caminar. Las fotos empezaron a acumularse. Tomaban imágenes desde el coche, desde esquinas, desde puestos de diarios. Cada detalle importaba. En una de las tantas vigilancias lo enfocaron saliendo de una ferretería. El ángulo les permitió capturar bien su perfil. Cuando revelaron la imagen, la forma de las orejas coincidía con una foto vieja que tenían archivada de cuando trabajaba en Berlín. La mandíbula también, los hombros caídos, la curvatura del cuello. Lo cotejaron con material de los años 30. Y aunque habían pasado 2 décadas, las coincidencias eran tan claras que no necesitaban más pruebas para avanzar. Mientras tanto, desde Israel seguían pidiendo actualizaciones. El grupo que estaba allá recibía sobres con informes detallados, recorridos, mapas con anotaciones, referencias cruzadas, posibles rutas de salida y hasta puntos de extracción. En uno de esos informes incluyeron las placas de los autos que pasaban por la cuadra de noche, por si alguien más lo estaba protegiendo. No apareció nada raro. El grupo que lo iba a sacar del país ya estaba en camino. Tenían plan armado hasta el último segundo. Había una casa alquilada a unos barrios de distancia, completamente vacía, con muebles traídos por el equipo, sin vecinos directos. Ahí sería llevado apenas lo levantaran. El traslado se haría en un auto de color oscuro, sin logos, con matrículas legales pero falsas. El conductor era un tipo que ya había hecho misiones parecidas en Europa del Este. Sabía exactamente dónde frenar, cómo dar el giro y cuánto demorarse sin llamar la atención. La fecha la decidieron en una reunión corta, sin voces altas, con el plano sobre la mesa. Era mayo de 1960. Las condiciones eran buenas. El clima ayudaba, no había feriados ni marchas que pudieran complicar la maniobra. Ese día, desde temprano, se desplegaron. Unos se pararon en la entrada de la calle, otros fingían revisar el motor del auto estacionado, uno más caminaba con un periódico bajo el brazo. Todos estaban ubicados. La casa estaba en silencio. La luz del poste alumbraba justo el punto de encuentro. A las 20:03, el sujeto dobló por la esquina como siempre. Cargaba el bolso en la misma mano, la cabeza baja, el paso parejo. En el momento justo, uno del equipo se le acercó desde atrás. Otro salió del coche. En segundos lo tenían agarrado de los brazos. Le taparon la cabeza con una tela oscura, lo metieron en el asiento trasero y el auto arrancó sin levantar polvo. Nadie gritó, nadie miró. Las casas tenían las cortinas cerradas. Nadie supo qué había pasado en esa cuadra hasta mucho después. Lo llevaron directo a la casa que ya tenían lista. Lo metieron por la puerta trasera. Ahí lo desvistieron, lo fotografiaron, lo midieron y empezaron a revisar si todo coincidía con lo que tenían. Le sacaron fotos desde varios ángulos. Compararon los lunares, las cicatrices, las proporciones. Una marca en el abdomen coincidía con un informe médico del 44. Le hicieron escribir su nombre real. La letra era la misma que en documentos firmados por él cuando mandaba trenes en Hungría. Todo cuadraba. Ahí lo tuvieron varios días. El grupo se turnaba para cuidarlo. Nadie salía. La comida la traía un contacto local que no sabía quién estaba adentro. Dentro de la casa no se hablaba en voz alta. Cada vez que alguien cruzaba la puerta lo hacía por la parte de atrás. Revisaron los vuelos, las rutas de escape, el papeleo que necesitarían. Prepararon un uniforme de aerolínea. Lo hicieron pasar por trabajador convaleciente. Fabricaron credenciales, tickets, autorizaciones falsas, todo a nombre de alguien más. El tipo estaba sedado con lo justo, no para dormir, pero sí para mantenerse tranquilo. Cuando lo subieron al auto que lo llevaría al aeropuerto, todavía tenía la tela cubriéndole la cara.
Viajaron por calles secundarias, evitando rutas con controles. Llegaron a Ezeiza antes del amanecer. El grupo entró por la zona de embarque diplomático. Todo estaba listo. El pasaporte tenía el sello. El uniforme estaba planchado. La silla de ruedas estaba esperándolos. Subieron al avión como parte de la tripulación. Nadie preguntó nada. Nadie notó nada. Cuando la puerta del avión se cerró, el operativo ya estaba cumplido. Lo que venía después ya no dependía de la calle, ni de cámaras, ni de rutinas repetidas. Ahora el asunto estaba a más de 10.000 metros de altura, con las luces apagadas y los cinturones abrochados. Y el tipo que había pasado años caminando por la misma esquina todos los días, ese día no volvió a cruzarla. El juicio que no pudo evitar. Lo bajaron en silla de ruedas con uniforme de aerolínea y papeles de empleado en tratamiento. Lo metieron en el coche con ayuda de 2 agentes y lo sacaron de ahí antes de que alguien pudiera abrir la boca. Todo estaba cronometrado. El conductor tenía trazada la ruta más corta. Pasaron por caminos secundarios, cruzaron controles sin detenerse y llegaron a la instalación de seguridad donde lo esperaban. La entrada era lateral. Ni letreros ni carteles, solo una reja de hierro que se abrió cuando el vehículo frenó. Lo bajaron, lo llevaron directo a una sala con luces fuertes y una mesa de metal. Ahí lo cambiaron. Le sacaron el disfraz, lo pusieron en ropa de recluso y le tomaron huellas. Las compararon con fichas guardadas desde los años 40. Las coincidencias no dejaban dudas. El archivo lo confirmaba todo. Las cicatrices, el trazo de la firma, el tono de voz grabado. Todo lo tenía encima. Le tomaron fotos desde todos los ángulos, las orejas, el perfil, la nuca. Le midieron la altura, el peso, la presión. Cada dato se anotó en un formulario con fecha y hora. Después lo trasladaron a una celda individual. La cerradura tenía doble traba. En la puerta había una mirilla con cámara. Afuera 2 guardias se turnaban cada 6 horas. La luz de la celda no se apagaba nunca. Una cama, un inodoro de acero, una bandeja de comida 2 veces por día, nada más. Mientras tanto, en Jerusalén, el primer ministro ya había sido informado. En su escritorio tenía el informe completo con los pasos del operativo, fotos del secuestro, documentos del embarque, cronograma del vuelo, registro médico, testimonios de los agentes. Esa misma noche decidió hacer el anuncio. Convocó a los medios. Les dijo que el hombre estaba bajo custodia y que sería juzgado por sus crímenes durante la guerra. Al día siguiente los diarios de medio mundo abrían con la noticia. En los cables de prensa aparecía el nombre completo, en algunas portadas el rostro retocado de las fotos recién tomadas. En las radios europeas se hablaba del caso cada hora. En Buenos Aires la noticia cayó como bomba, pero ya era tarde. El tipo estaba encerrado, lejos de cualquier consulado, imposible de alcanzar. Los preparativos del juicio arrancaron al toque. El Ministerio de Justicia designó al equipo legal, jueces, fiscales, traductores, personal de seguridad. Se eligió un edificio del centro para montar la sala. Se vació un piso entero. Se reforzaron las ventanas. Se instaló una cabina de traducción. En el medio, una estructura de vidrio a prueba de balas, con silla, micrófono y sistema de auriculares. Ahí iría sentado el acusado durante todo el proceso. Mientras eso pasaba, él seguía en la celda. Lo levantaban a las 6. Lo llevaban a una sala de revisión, le daban el desayuno, lo interrogaban por tandas. Un día un abogado, otro día un oficial del servicio penitenciario. Siempre con grabadora prendida, siempre con una hoja en blanco frente a él para que escribiera lo que le pedían. Las hojas eran numeradas, firmadas por los presentes y archivadas en sobres sellados. Las primeras semanas fueron solo papeleo. Luego empezaron las visitas. El defensor público entraba con una carpeta llena de notas, se sentaba frente a él, repasaba los cargos, le leía fragmentos de las leyes israelíes, le mostraba las fechas de las audiencias. El acusado escuchaba, a veces respondía, siempre con el mismo tono, nunca levantaba la voz. Las reuniones duraban lo justo. Después lo regresaban a la celda, cada tanto lo llevaban al tribunal, lo hacían por la noche. Lo subían a un coche blindado, lo rodeaban con 4 agentes y lo llevaban directo al edificio. Entraba por un túnel. Lo dejaban en una sala intermedia. Ahí lo preparaban para los simulacros. Le enseñaban dónde sentarse, cómo usar los auriculares, cómo reaccionar ante preguntas. Todo se registraba. Cada movimiento, cada pausa, cada gesto. Las cámaras de televisión ya estaban montadas. Eran varias.
ubicadas en los extremos de la sala. Una enfocaba el estrado, otra la cabina de traducción y otra el asiento del acusado. Los técnicos hacían pruebas todos los días, revisaban los micrófonos, los cables, el sonido. Los taquígrafos practicaban con documentos viejos, los guardias ensayaban las entradas y salidas, los fiscales pulían los discursos, el ambiente se fue cargando, las invitaciones a los sobrevivientes empezaron a llegar por correo. Los testigos clave recibieron cartas selladas, algunos estaban en Israel, otros fueron contactados en Europa y Estados Unidos. Se les pidió que trajeran documentos, fotos, recuerdos, que contaran lo que habían visto, lo que habían vivido. Cada uno fue citado con fecha, hora y lugar, ninguno se negó. El tribunal confirmó que la primera audiencia sería en junio. Ese día, el acusado sería llevado a la sala por la puerta trasera. Entraría escoltado. Lo sentarían en la cabina de vidrio, delante de él, los jueces. A la izquierda, los fiscales, a la derecha, la defensa. Al fondo, el público, entre ellos prensa internacional, familiares de víctimas, diplomáticos, curiosos con pase. Todos los asientos numerados, todos los micrófonos encendidos. El equipo técnico calculó que la transmisión llegaría a más de 20 países. Se instalaron antenas, se contrataron intérpretes, se contrataron redactores que harían resúmenes para los diarios. La radio pública anunció que transmitiría en directo. Algunos canales privados también pidieron permisos. La televisión en blanco y negro mostraría todo, desde el primer saludo hasta la última palabra. Ese mes, en la celda, el acusado no cambió su rutina. Desayuno a la misma hora, revisión médica igual que siempre, trayectos entre pasillos con el mismo paso. Lo único distinto fue el traje. Le entregaron uno gris, planchado, camisa clara, zapatos lustrados. Todo eso lo usaría al sentarse frente al tribunal. La prueba más grande de su vida no se haría en un campo, ni en una estación, ni en una oficina con mapas. Sería frente a cámaras, con todos mirando y sin posibilidad de moverse. Y ahí, entre cables, vidrios, micrófonos y un montón de ojos atentos, el tipo que llegó con otro pasaporte se quedó sin escapatoria. La rendición que cruzó el Atlántico. A las 2 de la mañana del 21 de mayo de 1960, en un tramo solitario de la carretera que une San Fernando con Buenos Aires, un auto negro rodaba sin apuros, con las ventanas subidas y el motor apagado en cada semáforo. El conductor no hablaba y el pasajero de atrás iba con los brazos apretados contra el cuerpo, la cabeza agachada y una manta marrón cubriéndole el torso. En la guantera del coche había un par de pasaportes, uno diplomático y otro común, más 2 sobres con papeles sellados y una jeringa sin usar. El coche giró por una calle angosta y sin asfaltar que daba a un viejo hangar. Una vez dentro, se detuvo cerca de un Lockheed Lodestar que parecía haber estado en pausa por décadas. Había otro grupo esperándolos. 2 hombres se acercaron y abrieron la puerta del auto. Uno sacó la manta con cuidado mientras el otro le alzó la cara al hombre que estaba encorvado en el asiento trasero. El tipo parpadeó 2 veces y soltó un gruñido. El piloto apareció con una lista. El nombre que leyó no sonaba alemán, pero todos sabían quién era. Lo cargaron entre 2 y lo metieron al avión sin decir una palabra. Le pusieron un uniforme falso de aerolínea y lo sentaron al fondo. No tenía documentos reales ni identidad confirmada. Lo único que llevaba en el bolsillo era un carnet que lo acreditaba como técnico de vuelo. El grupo se dispersó rápido. Unos se quedaron vigilando afuera, otros revisaban cables, tanques y la radio. A las 3:30, el Lodestar despegó rumbo a Montevideo sin registrar salida formal de Argentina. Una vez en el aire, el falso técnico fue encerrado en la parte trasera con una manta encima y una inyección medio puesta por si necesitaban sedarlo. Las luces de la cabina se apagaron casi por completo y el piloto voló a baja altitud para no aparecer en radares. Al cruzar el Río de la Plata hicieron contacto con un canal reservado del aeropuerto de Carrasco. Nadie en la torre preguntó por el tripulante extra. El avión aterrizó, cargaron combustible, cambiaron las placas de vuelo y despegaron en menos de media hora con destino a Dakar. Durante el trayecto sobre el Atlántico, el prisionero vomitó una vez y se orinó encima. Nadie lo limpió. Uno de los tripulantes lo sujetó por el cuello durante varios minutos mientras otro revisaba que no llevara nada escondido en la ropa. Los papeles falsos estaban guardados en un compartimiento detrás del asiento del copiloto. El plan era mantenerlo vivo pero inmovilizado.
Le hablaron en español, en hebreo, en alemán y en inglés, pero el hombre no respondió a ninguna lengua. Después de 9 horas en el aire, el avión aterrizó en Senegal sin declarar pasajeros. En tierra, personal del Mossad ya había reservado una pista secundaria para reabastecerse sin que nadie los viera. Usaron mangueras móviles, garrafas y escaleras portátiles. Nadie del aeropuerto tuvo acceso al interior. El falso técnico seguía sin hablar ni moverse. Lo cambiaron de ropa mientras dormía. Le pusieron otro uniforme, lo limpiaron a medias y le dieron algo de líquido por una jeringa. La última parte del trayecto era la más vigilada. A partir de allí, cualquier transmisión sería detectada por radares civiles o militares. Volaron con identificador israelí y plan de ruta oficial. A los mandos iba un piloto con rango de coronel y a bordo viajaban 3 agentes con credenciales diplomáticas. En los papeles, el avión llevaba repatriados que habían estado en Argentina como parte del equipo de celebración del aniversario del Estado de Israel. Nadie más figuraba en la lista. Cerca del mediodía, el avión aterrizó en Tel Aviv. Una ambulancia falsa los esperaba en pista. El hombre fue bajado por una rampa trasera, cargado como si fuera un herido de gravedad. Lo subieron al vehículo, lo cubrieron con una sábana y arrancaron rumbo a un edificio sin rótulos en las afueras. En la habitación ya había una cama metálica, esposas de cuero y 2 cámaras apuntando a los extremos. A un lado, una carpeta con datos personales, viejas fotos en blanco y negro y un sobre con instrucciones para el interrogatorio. En la primera inspección física, el detenido tenía señales de haber sido golpeado hace más de una semana. Tenía la cara hinchada, una costilla con moretón, un tobillo torcido y marcas de presión en las muñecas. Se le hicieron radiografías, análisis de sangre y fue registrado por médicos que hablaban alemán. Cada procedimiento fue filmado. Le rasuraron el rostro, le cambiaron la ropa de nuevo y lo dejaron en una celda sin ventanas ni luz natural. A los pocos días llegó la orden oficial. Debían presentar al detenido como si hubiera sido capturado bajo el marco legal de extradición. Para eso, inventaron una serie de documentos que simulaban un proceso judicial en curso, con firmas, fechas y resoluciones falsas. Se envió una carta diplomática a Argentina en la que se informaba que un ciudadano llamado Ricardo Clement había sido localizado en Israel y que su situación estaba siendo revisada por autoridades migratorias. A la par, el embajador argentino en Tel Aviv fue citado, pero no se le permitió acceso al detenido. Mientras tanto, el gobierno israelí preparaba el escenario público. Se decidió que, antes de anunciar su nombre real, se confirmaría cada punto de su expediente histórico: cargos, ubicaciones, fechas, funciones y responsabilidades. Todo debía cuadrar con los documentos recuperados en Europa. Un grupo especial del Shin Bet trabajó durante jornadas completas comparando rúbricas, cartas y testimonios de sobrevivientes. No hubo margen para errores. El prisionero seguía en aislamiento, bajo vigilancia constante, y solo recibía comida a través de una compuerta metálica. El día 31 de mayo de 1960, el primer ministro David Ben-Gurión salió ante las cámaras y dijo que un hombre identificado como Adolf Eichmann había sido detenido en territorio israelí. No mencionó detalles. No aclaró cómo, dónde ni cuándo. Pero el anuncio explotó en todas las redacciones del mundo. La historia entera cambió de ritmo en ese instante. Y el hombre al que sacaron envuelto en una manta, esposado y sin nombre, se convirtió de nuevo en el rostro de uno de los capítulos más oscuros del siglo, esta vez con un juicio por delante. El día que lo nombraron frente a todos, el estrado estaba lleno. Los jueces, con sus trajes grises y papeles marcados, ya tenían los cargos frente a ellos. Al costado, el fiscal sostenía una carpeta pesada, y en la cabina de vidrio el tipo que había estado años escondido bajo otro nombre esperaba la señal para sentarse. Era el primer día de juicio. Las cámaras ya grababan, el micrófono abierto, todos en silencio. A las 9 en punto el secretario judicial leyó el nombre completo del acusado. Lo pronunció despacio, fuerte, sin pausas. Después vino la lista de cargos, uno por uno. Crímenes de guerra, responsabilidad directa en la deportación de comunidades enteras, colaboración con unidades armadas en operaciones de exterminio y más. Todo iba con fechas, lugares, cantidades, rutas, nombres de oficinas, sellos y registros. Adentro, la temperatura subía.
Afuera, las radios transmitían cada palabra. En la sala no volaba una mosca. En la parte del público estaban los familiares de las víctimas, periodistas con libretas abiertas, corresponsales de Europa, Estados Unidos, América Latina, todos anotando cada detalle. Al fondo, los traductores iban repitiendo en simultáneo en alemán, inglés y hebreo. El acusado estaba sentado con los auriculares puestos. No hablaba. Apenas respiraba. La jaula tenía un vidrio adelante, 2 paneles a los costados y una puerta atrás. Había sido hecha para que no lo tocaran ni lo vieran de cerca, pero sí lo escucharan con claridad. Enfrente, el fiscal empezó con los documentos. Sacaba uno, lo mostraba, lo leía. Todo era oficial. Telegramas, órdenes firmadas, archivos de transporte, fichas de prisioneros, reportes enviados desde oficinas locales al centro de comando. Los testigos empezaron a entrar. Cada uno subía al atril, decía su nombre, su edad y dónde había estado durante los años de guerra. Algunos traían fotos en la mano, otros cartas viejas. Todos sabían qué decir. No necesitaban practicar, solo contaban lo que habían vivido. Uno explicó cómo separaban a los que bajaban de los vagones. Otro contó cómo cargaban a los niños en camiones. Una mujer habló de los trenes cerrados, de los días sin agua, de los gritos que escuchaba en los trayectos. Los fiscales usaban una pantalla grande para mostrar mapas. Señalaban rutas ferroviarias, horarios de salida, estaciones clave. Explicaban cómo se organizaban los embarques. Los papeles decían cuántas personas salían, cuántas llegaban, cuántas no estaban en la lista final. Cada número tenía respaldo. Cada viaje tenía una hoja con firmas, sellos y horarios. El acusado seguía mirando al frente, movía los dedos, se acomodaba en la silla, ajustaba los auriculares. Tenía una carpeta con copias. De vez en cuando revisaba una hoja, pasaba la página, volvía a dejarla sobre la mesa. No hablaba con nadie. Solo anotaba cosas con un lápiz corto, siempre sobre la misma libreta. Uno de los días más duros fue cuando entró un exagente de los trenes húngaros. Sacó un cuaderno con notas hechas a mano, mostró los listados con los nombres de los convoyes, enumeró fechas, tipos de vagón, puntos de salida y destinos. Dijo que esas hojas se las mandaban desde una oficina que manejaba un tal Clement. Mostró los sobres, todos venían de Austria. Otro día una mujer entró con un abrigo viejo, dijo que lo había usado en el campo, que era lo único que le quedaba. Contó cómo su familia había sido cargada en vagones sin ventanas, que no sabía si iban a trabajar o a morir, que nadie les dijo nada, solo los empujaban. Tenía todavía la estrella de tela que le habían cosido. La mostró, la puso sobre la mesa. Nadie respiraba. El tribunal escuchaba todo. Tomaban notas, pedían que se repitieran frases, ordenaban recesos para revisar documentos. La defensa hacía preguntas, pero sin apuro. Preguntaban si la persona recordaba bien, si estaba segura de las fechas, si podía precisar tal o cual cosa, pero todo era sólido, nadie dudaba. Cada testigo salía por la misma puerta por donde entraba. En la calle, algunos eran recibidos por familiares, otros se iban solos. Algunos volvían al día siguiente para seguir escuchando. Querían ver qué más salía. En uno de los descansos, el fiscal sacó una caja. Tenía cintas de audio. Las pusieron en una grabadora del tribunal. Era la voz del acusado hablando en reuniones privadas con otros ex-nazis en Buenos Aires. En las grabaciones hablaba de los traslados, de la coordinación entre oficinas, de cómo se llenaban los vagones, de cómo se calculaba el cupo por ciudad. No usaba palabras suaves. Decía las cosas como eran. Las cintas se oyeron completas, no hubo cortes. Los jueces pidieron una copia. La defensa trató de decir que no eran válidas, que habían sido grabadas sin autorización, que faltaban fragmentos, pero las grabaciones estaban enteras. Tenían fechas, testigos y transcripciones hechas por terceros. Con el paso de las semanas, el tribunal armó un esquema: fechas, rutas, documentos, fotos, testimonios. Cada cosa ocupaba un lugar. Cada dato apuntaba al mismo nombre. La presión aumentaba. En los periódicos ya se hablaba de condena. En la radio se debatía si debía haber pena de muerte. El acusado seguía yendo y viniendo de la cárcel al tribunal. Y así siguió el juicio, día tras día. Testimonio tras testimonio, carga tras carga. Hasta que el calendario llegó a diciembre y los jueces se encerraron con los papeles. El que salió en cenizas del crematorio militar.
Cuando los jueces terminaron de leer la sentencia, no hubo pausa ni espera. La decisión estaba firmada y sellada. Lo que quedaba era coordinar lo que venía. En el penal donde tenían encerrado al tipo de la jaula de vidrio, empezaron a reforzar las puertas. Se cambiaron turnos, se prohibieron visitas externas y se montó vigilancia extra desde los pasillos hasta la azotea. Cada persona que entraba o salía pasaba por 2 controles. El nombre que aparecía en la orden estaba impreso con tinta negra, bien visible, al centro del documento: Adolf Eichmann. Desde el Ministerio de Justicia enviaron un sobre con la hora exacta del procedimiento. A las 11:30 de la noche del 31 de mayo, el corredor principal del pabellón de seguridad quedó vacío. Solo el personal autorizado seguía en la zona. Un grupo de agentes con credenciales especiales fue llamado a una sala separada. El director del penal, un médico del Estado, un representante del gobierno central y un testigo oficial del sistema judicial firmaron la planilla de ejecución. Todo con nombres y sellos en doble copia. A las 23:45 abrieron la puerta de la celda donde Eichmann llevaba encerrado meses. Iba vestido con un mono gris. Tenía las manos atadas con una cuerda fina. Caminó entre 2 guardias que lo flanqueaban. Atravesaron el pasillo principal bajo luces bajas, en completo silencio. Al llegar al punto marcado, lo colocaron sobre la plataforma. Uno de los agentes leyó el acta completa en voz alta. El reloj de la sala marcaba las 12:01 de la noche. La trampilla se abrió. El cuerpo cayó. El médico esperó el tiempo reglamentario, revisó el pulso y llenó el papel que certificaba que estaba muerto. El cadáver fue envuelto en una sábana blanca sin marcar. En la parte superior se le puso una banda adhesiva con la hora y la firma del responsable del penal. Lo subieron a una camilla y lo trasladaron al área de refrigeración. Afuera no había ruido. Nadie miraba. Solo los agentes asignados al traslado estaban autorizados a saber a dónde lo llevaban después. A las 4 de la madrugada del 1 de junio, una camioneta estatal sin matrícula visible salió del penal con 3 personas a bordo. En el compartimento trasero iba el cuerpo sellado. No se detuvieron. En una hoja interna del itinerario decía «Crematorio autorizado por defensa». Era una instalación que no recibía cuerpos civiles. Tenía un horno viejo, usado solo en procedimientos especiales. El crematorio estaba cerrado al público. Solo un operador técnico y 2 hombres de uniforme lo esperaban. Habían recibido la orden el día anterior. El horno fue encendido 3 horas antes para alcanzar la temperatura exigida. A las 5:12, la camilla con el cuerpo fue empujada hacia el compartimento interno. El técnico colocó una bandeja metálica y activó el sistema. La combustión duró 90 minutos. Al final, lo que quedó fue empujado a una caja de acero con cierre hermético. En un costado le pegaron una etiqueta con el mismo número de la orden judicial. La caja no fue almacenada. A las 7:20, un segundo equipo ya tenía preparado el siguiente paso. Una lancha de patrullaje ligero partió desde un muelle controlado por la Marina. A bordo iban 6 personas. 2 agentes del Shin Bet, un funcionario del Ministerio del Interior, un capitán de la Armada, un asistente administrativo y el operador de cámara asignado para registrar el procedimiento. La embarcación llevaba combustible extra para evitar paradas. Navegaron durante poco más de 1 hora mar adentro. Llevaban coordenadas específicas. Al llegar al punto exacto, el capitán apagó los motores. El funcionario abrió la caja, la volcó sobre el agua y dejó caer todo su contenido. No se dijo nada. Nadie comentó. El operador grabó toda la secuencia con una cámara de mano. El registro fue archivado bajo código de seguridad confidencial en la oficina central del Shin Bet. La lancha volvió sin detenerse. En tierra, la caja vacía fue llevada a una sala de evidencia sellada. Se levantó un acta. El funcionario que supervisó el vertido firmó 3 copias del informe. Una fue entregada al Ministerio de Justicia, otra quedó bajo custodia naval. La tercera se guardó en el expediente cerrado con el número del caso. Ese mismo día, a las 11, el portavoz oficial del gobierno convocó una rueda de prensa. Le entregaron un comunicado con 4 párrafos. Decía que la ejecución se había realizado conforme a la sentencia, en la fecha fijada, bajo supervisión legal y médica, y que los restos habían sido eliminados fuera de las aguas territoriales, sin rastro ni sepultura. No se admitieron preguntas. No se emitieron fotografías.
La nota fue reproducida en medios locales y traducida para prensa internacional. En los días que siguieron, las oficinas diplomáticas de varios países solicitaron confirmaciones. El gobierno israelí respondió con una copia escaneada del acta de ejecución, una foto oficial del expediente y el comunicado leído ante la prensa. No se compartieron más datos, ni coordenadas ni registros audiovisuales. El material quedó clasificado. El caso se consideró cerrado. En los archivos del penal quedó una carpeta con las fichas de celda, las hojas de traslado, los reportes médicos y las órdenes internas. Todo tenía fecha, hora, nombre de firmantes y descripción de movimientos. La celda donde estuvo Eichmann fue vaciada, desinfectada y cerrada con llave. Nunca se volvió a usar. Y así, el tipo que había manejado el transporte de millones de personas, que se escondió durante 15 años, que usó nombres falsos, pasaportes nuevos, identidades inventadas y que cayó en una calle cualquiera de Buenos Aires sin hacer ruido, terminó convertido en cenizas flotando en medio del mar.